Buenos días. Buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Buen día. Buen Muy día. bien. Ya bien puntuales. Buen Ya día. llegaron. Ya. A ver, déjenles, voy pasando lista con los que están aquí presentes. A ver, vamos viendo. Ok. Sandra Elena Alba, ¿no está? Porque ya no va a venir. Rubén Alvarado. Presente, maestra. Rubén Alvarado, Bien, presente. gracias. Ana Buenos María días a Arce. todos. Buenos días. Buenos días. Ok. Leticia Barberena. Buenos Leti, días, maestra. buenos días. Ok. María de Jesús Camacho. Aquí estoy, maestra presente. Gracias. Margarito Casillas. No ha llegado. Ok. Francisco Javier Chávez. Ok. Leticia Chinas. Presente. Gracias. Rafaela del Toro. Rosa María Díaz de León. No, ok. Elizabeth Díaz. Ok. Margarita Espejel. Maestra presente, no tenía el micrófono prendido. ¿Quién? Díaz Sotero, Concepción Elizabeth. Ah, ok, muy bien. Gracias. Gracias. Espejel Aranda, alias PC, presente. Alias PC. Muy bien. Gracias, Margarita. Juan Figueroa. Presente, maestra. Gracias. Teresa Figueroa. ¿Está? Qué bueno, Ok. ya tienes mucho. María Teresa García. Margarito, presente. Ok, y Margarito, ya lo actualicé. Entonces no está Teresa Figueroa ni María Teresa García. Ok. María Delia Gómez. Margarita González. Maestra, perdón, me acabo de conectar. Soy García Martínez María Teresa. Ya me nombró. Ok, Perdón. gracias. Y Margarita González también, ¿verdad? Margarita González, sí. Muy bien. Y García Martínez. Hoy no, hoy no. Ok, Elizabeth Guerrero. Presente, maestra, tenía el micrófono apagado. Ok. Leticia Gutiérrez. Presente. Buen día. Gracias. Buenos días. Juana Macías. Presente, maestra. Muy bien. Concepción Márquez. Leticia Núñez. Presente, maestra. Buen día. Buenos días. Belén Ocampo. Buenos días, maestra, presente. Gracias. María de Jesús Orozco. Presente. Muy bien. Berta Ponce. Patricia Quintanilla. Ok. Georgina me dijo que no iba a estar. Esperanza Sánchez. Ok. Patricia Sánchez. Roberto Tafoya. Buen día, Cari. Presente. Gracias. ¿Alguien llegó después o no escuchó su nombre? ¿No? Ok.
Muy bien, vamos a comenzar con el tema del día de hoy y revisar sus tareas. Entonces, hoy vamos a iniciar el módulo 7 que corresponde a la zona de conocimiento o área cerebral llamada lenguaje, algo que hacemos o tenemos de forma natural los seres humanos, específicamente pues nosotros, ¿no? Que es una de las características que nos hace diferentes de los animales, ¿no? Esta capacidad de comunicarnos con un lenguaje complejo con los otros. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a revisar las actividades que se hicieron en casa de los módulos anteriores, que esto incluye las tareas que quedaron pendientes del módulo de memoria y de atención y resolución de problemas. Vamos a hablar sobre el lenguaje, qué es, cuál es el circuito del lenguaje en el cerebro. Vamos a ver que hay muchas estructuras que participan y que por eso se le llama circuito, porque es una información que pasa de forma circular en diferentes estructuras de nuestro cerebro. Vamos a hablar qué es el lenguaje y en la enfermedad de Alzheimer, cómo se llega a alterar o cómo podemos identificar esta función alterada en personas que tienen esta enfermedad. Y por último, vamos a hacer la revisión pues, de cuáles son las actividades y tareas para la próxima semana. ¿Ok? Esto vamos a revisar hoy. Primero vamos a hacer un repaso del módulo pasado. En su libro, recuerden que tienen la opción de hacer un resumen del módulo previo para que ustedes tengan como más fresca esta información, ¿no? Y que lo puedan consultar cuando lo necesiten. Bueno, entonces, ¿qué vimos en el módulo pasado? Hablamos de la función de atención y resolución de problemas. Si recuerdan, pues es una función que la estamos asociando con este personaje que es Gato Creativo, ¿no? Y hablamos de que principalmente la estructura que está implicada es el lóbulo frontal, ¿no? Dijimos también que es como el centro de mando, ¿no? O sea que el lóbulo frontal es necesario para que otras áreas se comuniquen de forma correcta, ¿no? Y también dijimos que la resolución de problemas pues incluye muchas actividades, ¿no? Entre ellas la creatividad, es la capacidad de integrar información, planear, organizar, tomar decisiones e incluso juzgar. Y si recordamos, dijimos que esta es una de las funciones en las que el cerebro se comunica con todo, que como bien les dije, aunque el lóbulo frontal es aquella estructura que resalta más cuando hablamos de esta capacidad de resolver problemas, en realidad se está comunicando con estructuras de todo nuestro cerebro. ¿Alguien quiere agregar algo más de esta función, de este repaso del módulo pasado? Que se acuerden. Maestra, que cualquier, Ujú, si hay algún daño aquí en el lóbulo frontal, puede afectar a la creatividad, a todo esto que usted nos estaba diciendo, ujú, y que afecta también a la interacción en nuestra vida social, en nuestro entorno, por ese ujú, mismo, que se lastime por algún accidente, por algún tumor o no sé, ujú, que afecta a nuestra interacción para poder tomar decisiones, para la creatividad, todo eso nos afecta. ujú. Muy bien, gracias, Belén. Liz, ¿quiere opinar? Y pues también lo que puede afectar es el cansancio, el estrés y la alimentación. Exactamente, ¿no? Cosas en las que sí podemos hacer cambios, ¿no? Si notamos que algo no está funcionando de forma correcta. En Gracias, la res- Liz. No de Ujú. nada. Ok, Leti. Una pregunta, maestra.
¿Qué Sí, ocurre una persona que tiene un traumatismo frontal? Eh, claro, depende de la intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si recibe una cirugía eh, y esa persona puede ya estar dañada en esto, o si empieza a tratar en su trabajo, en sus ejercicios, a tratar de desarrollar nuevas vías, ¿esto se va a minimizar o siempre va a haber alguna secuela? ok, es una excelente pregunta y nos recuerda lo complejo que es el cerebro. Sí. Realmente, aunque como les he dicho siempre, todos tenemos el mismo órgano, todos tenemos un desarrollo diferenciado. Hay experiencias que contribuyen a procesos de neuroplasticidad, que fue el tema, uno de los primeros temas que revisamos, si se acuerdan, ¿no? Cómo el a lo mejor hacer actividades que estimulen nuestro cerebro puede generar estas redes que usted menciona, ¿no? Que puedan hacer frente a ese daño. Claro que va a depender la zona específica que se dañó, la gravedad del daño y también influyen factores como la edad de la persona, o sea, en qué etapa de su desarrollo a lo largo de la vida sucedió, porque eso también influye en cómo se va a recuperar el cerebro. Sí puede que a lo mejor al inicio, pues como el daño está más potenciado, por así decirlo, pues va a tener más afectaciones en estas habilidades, ¿no? También va a depender mucho si ese traumatismo implicó que le retiraran masa cerebral o si solamente hubo una inflamación, controlaron la inflamación. O sea, sí dependen muchas cosas, pero lo que sí podemos resumir es que si bien va a tener estas dificultades y tiene su rehabilitación temprana, pues y tiene factores que contribuyen a que se den estos procesos de neuroplasticidad, puede tener una recuperación. A lo mejor va a ser lenta, o sea, va a depender también de la intensidad de su rehabilitación, de la capacidad que tenga la persona. O sea, realmente sí es un tema complejo, como decirle va a pasar esto, porque sí va a depender mucho del entorno, el ambiente en el que esté la persona. ¿Sí? Ujú. Ok, Bueno, gracias, maestra. ¿no a usted alguna otra pregunta o comentario? Maestra, Ay, perdón. Ajá, eh, Margarito. en la resolución de problemas, a mí a veces se me complica algo ahí y Ajá. como lo vi muy correteado, no lo alcancé a contestar. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? Resolución de problemas, creatividad, integración de información, planeación. Pero respuesta de qué. Mm, o sea, la resolución de problemas incluye todos estos, porque recuerdo que en un ejercicio decía que a cuál correspondía Ah, sí, no, a todo. La a resolución de todos. problemas Ok, es muy una bien. habilidad global, ajá, que incluye creatividad, integración de información, planeación, organización y todo esto. Ujú. Ok, muy bien, gracias. De nada. ¿Alguien más tenía una pregunta? Yo, maestra, Sí. bueno, es un poquito fuera de esto, pero está relacionado, porque unas personas, cuando estamos así platicando o algo, ellas son como una agilidad, tienen como una agilidad mental, mientras así están en una plática y ellos luego, o sea, reaccionan. Y, por ejemplo, yo a veces hasta llego a mi casa y dije, ay, pues era esto o es esto. No sé, eso porque tiene que ver que muchas personas son ágiles y, bueno, me imagino que eso ya es de nacimiento, ¿verdad? Sí, influye muchas cosas, lo mismo, es la genética, el ambiente, la estimulación, o sea, es lo mismo que decimos, o sea, que el cerebro sea el mismo, cada persona desarrolla habilidades distintas, hay personas que se les facilita más una cosa u otras, pero pues es parte de la diversidad del ser humano, Gracias. pero se puede estimular, se puede desarrollar, ¿ok? Muy bien, bueno, esa es la revisión general del módulo 6. Ahora vamos a revisar las tareas, ¿sí? La lectura de las funciones ejecutivas, si se acuerdan, pues ya la revisamos la clase pasada y también aterrizamos dudas y quedó claro.
Ahora vamos a concentrarnos en los retos para el cerebro. ¿Se acuerdan que había unas actividades que les pedía que buscaran una forma creativa de usar ciertos objetos? Por ejemplo, un clip. ¿Quién me quiere compartir un uso creativo para un clip? Yo a veces lo utilizo para colgar esferas, Ok, para muy colgar bien, alguna cosa. muy Digo, bien, Belén. desbaratarlo y colgar algo. Ok, Como gracias. para el A ver, o para ajá. una cerradura que a veces sí se puede con Ok. Leti, a ver, Leti levanta la mano. Iba a decir eso, abrir Ah, ok. una puerta que a veces se queda cerrada por dentro, Ujú, la cerradura se abre con un clip. muy bien. ¿Algún otro uso creativo que le pueden dar al clip? Hasta para prender el pelo en una emergencia. Ok, muy bien. Maestra, también para cuando se daña el del cierre, del cierre, también Ujú, se puede poner ahí y ya no baja, ya no se ok, baja solito. muy Detener bien. momentáneamente las bastillas de los pantalones o de la falda o algo. También, muy bien. Como ganchito para cortina, de las Ok. cortinas de Ujú, ok. Y un gancho para colgar la ropa, ¿de qué otra forma lo pueden utilizar? Maestra, yo los utilizo para en la cocina, cuando tengo que cerrar la bolsa del azúcar o algo y no se me vaya a derramar y de repente no tengo clips de cocina, con el de la Ok, ropa lo hago. muy bien. para ¿Qué una más? corona de una corona Maestra, de el Navidad. gancho para colgar ropa, ¿estamos ya en ese? Sí. Ajá. Ah, ¿A quién estaba hablando? Que ya no escuché. Acuérdense de levantar la mano para que no haya mucha es que interferencia. sí, mejor porque, bueno, yo Ajá. sé. A ver, Rafaela. Ujú. Ok, el gancho para colgar ropa puede servir para poner un pañalero para los Mm, pañales, o sea, se fabrica el pañalero y luego ya ahí mete usted, se cuelga y ya, como pañalero. ok, gancho de los grandes, entonces. Sí, de los, Porque ya ven que, por ejemplo, Liz nos es decía de para los colgar, ganchitos. usted dice de las mariposas. Ambos, podemos hablar de los dos, no pasa nada, pero sí, por ejemplo, el caso de Liz, de las bolsitas, creo que se Ok. refería más a los ganchitos chiquitos, a los brochecitos, Ujú. pero Ah, este que usted menciona, exactamente, el gancho para colgar ropa. Ay, sí, Ajá, los otros se llaman pinzas, maestra, para la ok, ropa. ajá, Perdón. las pinzas. sí, porque, Pero buen uso también. ok, ¿Sí? Ajá, gracias. ok, a ver, Juan, para colgar toallas, ok, muy bien. En el closet ¿Otro uso? para colgarte collares y cinturones y dentro del closet. También para un colgador de moños o cinturones. ¿Sí? Ok. Mari, ¿para qué más? Yo los he utilizado como cuando ya está terminando el tubo en la pasta de dientes, le va dando uno la vueltita, ¿verdad? Y lo doblo y ahí coloco la pincita para poder Ok, sacarle toda la pasta. muy bien. Buenos usos creativos. A ver, Leti, ¿quiere comentar algo más? Leti Para Valeriano. los ganchos de alambre para la ropa, yo los enderezo y a veces para destapar coladeras o para cortar frutas de un árbol que no esté muy alto, le hago un doblez o inclusive para mi recipiente para los colibríes, para colgar el aparatito y lo pongo en una maceta y de ahí se cuelga. Muy bien. Ok, muchas gracias. Un CD usado, ¿para qué lo podrían emplear? A ver, Javier, ¿quiere opinar de este o del anterior? No, más bien ahí precisamente el gancho para colgar ropa. Yo lo he utilizado ahí precisamente cuando se me pierde la llave de una puerta interior. Es fácil hasta cierto punto meterlo ahí por un lado y destrabar precisamente la parte que precisamente, digamos, puede abrir. Para eso me Ok, ha resultado esos ganchos, pero los metálicos. ok, muy bien. ¿No?
Juan quiere comentar algo más o quedó su mano levantada. Sí, del gancho Ajá. para alcanzar objetos, alguna cosa que no Ok. alcanzamos. Y del disco usado se puede usar para como base para un florero, para hacer adornos, Muy bien. Ok, ¿verdad? gracias. Ok, a ver. Tere García, ¿usted qué uso les daría? Maestra. Tere, ¿está con su mano levantada? María Teresa. Perdón, no había Ahí abierto mi está. micrófono, es que lo tengo Ajá. siempre cerrado. Ok. Decía que también igual que el compañero, para adornos, Ujú. el CD para adornos. Ok, muy bien. Gracias. Liz. Yo los he usado para cuando están las tareas de mis nietos, hacer círculos. No, muy bien, como un transportador, no un, sí, ¿no? Maestra, No, maestra, compás. maestra, A ver, también el CD para poner de un anuncio de cerrado, abierto, en ok, algún lugar de un negocio. ok, muy bien. A ver, Margarita. Para decoración. El otro día vi una cosa muy bonita y dije, ay, mira, un espejo, el marco eran puros CDs y como tienen diferentes tonos, con la luz se veía bien padre porque Sí, tornasol, claro. sí, E incluso ahorita se me ocurre que podrían también ser como cortina, ¿no? Una Sí, cortina de CDs también. así. Y se vería también. bonita, ¿no? A ver, Sí. Mari, ¿usted qué opina? En el campo los utilizamos para espantar a los pájaros. ¿Cómo? Las hortalizas, Ujú, pues es que los pajaritos llegan y se comen los jitomates y la fruta y ajá. tenemos que cubrir, ¿verdad? Los arbolitos, sobre todo los higos u otros arbolitos, los duraznos, las manzanas, o especial los jitomatitos, ¿verdad? Entonces Ujú. colgamos el CD en un ganchito y como está dando vueltas, los Ya. pajaritos se espantan y ya no se acercan. Doble Órale, muy bien. aplicación, el clip y el disco, ¿qué tal? Muy bien. Ok, Maestra, no sé dónde sí. poner la manita yo, la ando buscando. A ver, dígame, le doy la palabra. ¿En dónde pongo la manita? O sea, no, eso quiero preguntar. Ok, Es que yo decía portavasos, ¿está en celular o en computadora? en celular. Ay, es que no sé cómo aparezca, pero normalmente En hay un, reacciones, ajá, hay un, hay un hay un corazoncito. Ah, menú ya, en reacciones. Muy bien, y ahí muchas hay una gracias. manita. Gracias, Sí, Liz. muchas gracias, Liz. De Ok, nada. Yo decía vamos, como ajá, portavasos, maestra, los el CDs. CD. Ok, Ujú. Ok. muy bien. A ver, y el último objeto, el par de calcetines, ¿para qué más se podría utilizar? Para hacer unos monitos seguido en las de manualidades sale que para que se rellenan y se le ponen ojitos y bracitos y ahí sencillos, pero Ok, se ven bonitos, que ya cuando ok. queda un solo calcetín a veces, Ujú. Sí, que el otro ya se rompió ya. o Está feo. desapareció. O desapareció. Ok, a ver, voy a dar la palabra ahora a Tere. Sí, maestra. Yo los uso para ponerle ya sea arroz o alguna otra semilla y luego meterlos al horno de microondas para que estén calientitos. Para, por Ujú, ejemplo, si trae uno mal el cuello, alguna parte del cuerpo, que te ujú. ayude. Ok, muy bien. Liz. Ay, permítame. Ujú, Mm, uh, Me perdí. Espérame, maestra. sí, ¿Sí me escucha? sí, 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 sí la escuchamos. No me lo van a creer, pero yo una vez vi que hay una señora junta todos los, que ya ve que es muy común que se pierdan todos los pares. Entonces Ujú. los junta y los amarraba en un palo y te hacía un trapeador. Y ella Órale, feliz con su trapeador de calcetines. órale, muy creativo eso. Ujú. Sí. Sí. Ok, Juan. Como guante o para hacer marionetas. Ujú, muy bien. Margarita. Yo con mis sobrinos les hacíamos teatro guiñol
Oh, Les pintábamos la carita y todo eso, no, se divertían los chiquillos. ay, qué bonito. Sí. Ok, Juanita, Sí, Hola, lo buenos mismo, días. títeres, para hacer títeres. títeres. Ujú. Muy bien. Ok. Tere, Margarita. Sí, mi mami utilizaba las calcetas cuando salíamos de viaje para que no nos sentáramos en cualquier sanitario y los acomodaba una en cada lado de la Herradura. taza para que Ok. los niños no nos contamináramos. Ok, Bueno. no, pues muy bien, usos muy creativos. Así funciona esta habilidad de la resolución de problemas. No solamente implica resolver un problema, sino también darle como un uso creativo a las cosas, ¿no? Y para esto les aseguro que no solamente se usó la función de el lóbulo frontal, sino que utilizaron todo el cerebro en Todo el conjunto. cerebro, exacto. Ujú. Ok, ¿y con esta actividad tuvieron dificultad? ¿Estas son las respuestas correctas? No, Yo, bien, maestra, saqué 10. Ok, yo llegué a la conclusión, pero no está para nada igual. ok, pero si Sí. llegó, ahí está bien. O sea, Sí, no necesariamente tendrían que ser estos números. sí llegué. Ujú. Mientras lleguen a la solución, pueden variar los números que ustedes colocaron. Muy bien. Ujú. Ok, muy bien. ¿Y cómo les fue con la actividad del diario, de registrar cuántas veces se distrajeron para cumplir una meta o alguien no lo hizo, alguien lo hizo? ¿Quién me quiere compartir su experiencia? Yo la verdad no lo hice, porque esta semana Ok, tuve que ir a cuidar a mi sacrosanta madre 2 veces. ok. ¿Alguien lo hizo que nos quiera compartir? No, maestra, hasta la semana que entra lo voy a hacer. Ok, lo hacen y no lo comparten, ¿ok? Maestra, yo sí lo hice, A ver, platíquenos, Belén. es decir, un lunes en la mañana, mi meta era limpiar el refrigerador, Ujú. pero ya había que hacer el desayuno, luego recoger y limpiar la cocina, ya después bañarme y ya se pasó la mañana. Entonces fueron 3 saltos y logré mi meta, no, entonces no satisfecho. No sé si así Ok, era el el Ejercicio. el sí. ejercicio de Ahí lo importante era hacer conciencia de cuántas veces se tenía alguna distracción ujú, o qué cosas impedían que usted cumpliera con su meta, justamente para que en la próxima usted trate de hacer a un lado esas distracciones y se enfoque en la actividad que quiere cumplir. Sí, ujú, así que está muy bien. Lo pueden seguir haciendo, es un diario de monitoreo para que ustedes vayan entrenando esta habilidad. ¿Ok? A ver, le voy ujú, a dar la sí. palabra ahora a Tere, Margarita. Sí, Cari, yo sí lo realicé. En el momento de mi ejercicio, lo realicé, pues, según yo, con éxito, con un provecho, porque hice mi ejercicio, hice los saltos, inhalaba profundamente, me daba cuenta de lo que estaba realizando y continuaba con mis ejercicios. Ese fue un día. Otro día fue cuando me puse a leer el tema, la lectura de todo el tema pasado, y ahí sí tuve interrupciones, o sea, hacía mis saltos y inhalaba, pero de repente se me olvidaba en qué parte de la lectura me había quedado y retomaba a veces un poquito antes, un poco después, y en esa sí tuve un poco más de distractor. Y pues en los quehaceres de la casa ordinarios, como decía la compañera, el aseo de la casa y eso, pues también, pero Ok, esos fueron los que noté yo más. muy bien, gracias por compartirlo. A ver, ahora a Concepción Márquez. Buenos días, maestra. Buenos Nada más días. para decir que ya estoy aquí en la clase, no sé por qué no podía entrar, pero ya pude entrar y estoy aquí. Yo también, Ok, maestra, para que no me ponga mi asistencia Rafaela del Toro, gracias. a ver, déjenme se las actualizo. Ok,
Igual cuando suceda esto, ustedes entran a la clase, yo al final siempre repaso la asistencia, ¿sí? Para que podamos darle continuidad a la clase. Así que no se Maestra, preocupen, yo al final les pregunto, sí. una preguntitita. Por ejemplo, aquí dice revisión tareas de casa y está un recuadro con números, pero ese recuadro yo no lo encuentro en mi libro que imprimí. Y yo pregunté en la semana si había dejado usted algo para imprimir para la tarea y me dijeron que no. Es la página Sí, 8. sí viene en el ¿8? libro. Sí. A ver. Ah, es que es muy Es la atrás. 98. Ah, 98. A ver, 91. Sí, acuérdense que siempre, siempre, siempre los retos para el cerebro y las lecturas vienen al final del módulo que estamos revisando. Siempre, sí. siempre. Salvo algunos como el del diario de atención de actividades, ese sí yo se los mandé aparte. Ujú. Ah, muy ¿Ok? bien. Muchas gracias, maestra. De nada. A ver, María de Jesús. Mari. Maestra, yo sí estuve haciendo mis prácticas de hacer los saltos y en algunas actividades pues sí pude tener más atención que en otras, pero lo sigo practicando. Gracias. Ok, muy bien, pues no es una tarea para una sola ocasión, ustedes lo pueden seguir haciendo, ¿ok? Muy bien, muchas gracias por compartir sus Gracias. experiencias. Vamos a continuar con el tema de hoy. Bueno, entonces vamos a hacer la revisión. Hasta ahorita ya revisamos 2 zonas del conocimiento, que es memoria y aprendizaje, atención y resolución de problemas. El día de hoy vamos a enfocarnos a la zona del lenguaje o el personaje de Gusano Palabra. Ok, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje pues incluye nuestras palabras, tanto habladas, escritas y con señas, así como la forma en la que las combinamos para combinar algo. Incluye también todo nuestro almacén mental de cómo hablar o escribir miles de palabras, así como el conocimiento de su significado. Y pues también incluye las reglas que usamos para organizar las palabras en pensamientos y mensajes. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadrito que tiene tanto palabras, símbolos y letras y dibujos, ¿no? Que nos habla de qué? Pues de que no siempre una palabra es la que necesitamos para comunicarnos. Si nos vamos como muy, muy atrás en el tiempo, usaban otro tipo de dibujos, de símbolos para comunicar cosas, ¿no? Entonces, todo esto es lenguaje, todo lo que implica una forma de decir algo a los demás es un lenguaje y se llama lenguaje sobre todo en nosotros como humanos. En animales no hay lenguaje porque el lenguaje implica un razonamiento que ellos no tienen, sino que más bien ellos se comunican, ¿sí? Pueden comunicarse por medio de sonidos, por medio de aromas, pero no hay como tal un lenguaje, ¿no? Como lo es en nosotros como seres humanos. El lenguaje nos va a permitir no solamente hablar, ¿no? También nos va a permitir entender y leer y escribir. Esta habilidad de leer, escribir, también tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Porque es la forma en la que también podemos comunicar a los demás. Y en muchas formas, pues el lenguaje nos da el poder de pensar. Sí, por eso les decía que nosotros como seres humanos, pues tenemos, a diferencia de los animales, un lenguaje, ¿no? Porque también pensamos, regulamos lo que tenemos que decir. Sí, por ejemplo, a veces sabemos que hay cosas que aunque las pensemos, pues no las podemos decir, quizás porque no es pertinente, no es el momento, o la persona puede llegarse a molestar, ¿no? Entonces, el lenguaje, si bien nos ayuda a comunicarnos, también nos da el poder de pensar, ¿ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Creo veo la mano levantada de María Concepción. ¿Quiere decir algo? ¿O se quedó Maestra, una su...? ¿Sí? disculpa, es que no la quité. Ah, ok.
no pasa nada. Javier, ¿quiere opinar algo o preguntar algo? Sí, es relativo Dígame. precisamente en la cuestión del lenguaje. En el caso ahí precisamente de las personas sordomudas o algo así, ¿cuál es la principal afectación? Supongo yo que todo está en el cerebro, ¿verdad? Digo, pero pues es una curiosidad ahí que me llegó ahorita a propósito del lenguaje. ¿Nos podría ahí precisamente de alguna forma sintética explicar ahí precisamente ese problema que tienen algunas personas sordomudas? Ok, mire, la verdad en ese tema de qué estructuras o qué circuitos podrían llegar a estar alterados en una persona sordomuda, no lo sé con exactitud. O sea, puede ser que desde la parte genética ya haya alguna alteración que no permitió que se desarrollara esa habilidad, pero realmente no tengo la respuesta concreta, o sea, no le puedo decir, en esta zona hay un daño y por eso la persona no puede hablar. Sí, sobre todo cuando estamos hablando de que es sordomuda, o sea, no se da el lenguaje porque para aprender un lenguaje necesitamos escuchar, ¿sí? Desde que somos chiquitos aprendemos a hablar porque escuchamos. Entonces, si una persona nace sorda por algo genético, o por un daño que se dio durante la gestación del bebé, van a ser con esta deficiencia auditiva y aprender un lenguaje sin escuchar es muy complicado porque no tiene esta retroalimentación. Nosotros cuando hablamos nos estamos escuchando y nos damos cuenta cuando pronunciamos algo mal o decimos algo mal y nos corregimos, pero una persona sorda no tiene esta capacidad. Esa persona cree que se está comunicando de forma correcta porque no tiene la capacidad de retroalimentarse porque no escucha. Entonces, más bien es como una cadenita, o sea, no se da el lenguaje porque la persona no escucha bien, ¿no? Y a veces, pues también la articulación se afecta y por eso no pueden hablar o pronunciar bien las palabras. Pero sí es un tema más complejo porque implica muchas estructuras y muchos circuitos para explicar por qué está sucediendo eso. Ujú. No sé si Muy bien, le muchas medio gracias, aclaré un maestra. poquito, ¿sí? Ok. Gracias. De nada. Liz, ¿quiere comentar algo Sí, o nada preguntar? más, maestra, que otra vez se vuelve a activar, pues por lo general, todo el cerebro en el lenguaje. Claro, sí. Por No, lo, y para ahorita vamos a ver. Ajá. Sí, perdón, perdón. No, yo decía, porque pues vamos a, si hay que resolver un problema y estamos hablando, y si, o hay que hablar de un recuerdo, pues también ya estamos activando, ¿verdad? Otra vez se vuelve a hacer como, Ah, pues, un círculo. Es todo, maestra. sí, gracias. No, y qué bueno que ya lo están comprendiendo así, porque al inicio siempre queremos como que nos digan, sí, pero ¿dónde está el lenguaje? ¿Cuál es la zona específica que se altera? Pues está complicado, ¿no? Porque como bien dice Liz, pues necesitamos recurrir a otras zonas para decir una cosa, ¿no? Entonces sí, es muy importante entender que el cerebro funciona como circuito, y que necesitamos de más de una zona. Bueno, el lenguaje en el cerebro. Ahí vamos con el circuito. Muchas áreas del cerebro están involucradas en el cerebro, en el lenguaje, perdón, en esta función. Que realmente el lenguaje es una función compleja, que aún en la etapa adulta podemos decir que se nos complica, ¿no? Entonces imagínense a una persona, un niño que está en proceso de aprender a hablar, aprender a comunicarse, pues está complicado, ¿no? Entonces, para la mayoría de las personas, casi todas las áreas están localizadas en el hemisferio izquierdo. Eso sí está como muy documentado, que recordemos que nuestro cerebro se divide en dos porciones, que es hemisferio derecho e hemisferio izquierdo. Y se dice que el lenguaje se encuentra en el hemisferio izquierdo, es donde suele estar más involucrada esta zona. Estas áreas, Maestra, dice en el casi la mayoría de las personas, o sea, todas. Le ayudé. gracias. Sí, casi todas las áreas, casi todas las
En casi todas las personas, sí. Hay casos pocos casos que pudieran llegarse a documentar que a lo mejor tienen como otra, esta habilidad del lenguaje en otro hemisferio o hay algo. La verdad, de eso sí yo no me he puesto a investigar mucho, pero lo que sí sé es que la mayoría o lo que he leído es que está en el hemisferio izquierdo. Ujú. Órale. Maestra, y no tiene nada que ver lo de ser zurdo. No, ahí lo de ser zurdo implica otras cuestiones. La verdad, sí, el estudio de los zurdos es a veces muy interesante porque el cerebro también funciona de forma cruzada. O sea, si por ejemplo queremos mover el brazo derecho, realmente lo que se activa es el hemisferio izquierdo. Si queremos mover el brazo izquierdo, se activa el derecho. Entonces, por ejemplo, también nuestra vía visual está cruzada. Sí, todo funciona así. Por eso muchas veces cuando una persona tiene un daño cerebral, por ejemplo, del lado izquierdo, se le paraliza el lado El derecho de su derecho. cuerpo. Ujú. Sí, entonces sí está como pues esa parte muy interesante, ¿no? De entender. Pero sí, por ejemplo, si se daña el hemisferio izquierdo, además de que la funcionalidad del lado derecho se va a ver afectada, el lenguaje también va a estar afectado. Pero ahorita vamos a ver qué del lenguaje, ¿no? Porque no quiere decir que si yo tengo un daño en el hemisferio izquierdo, voy a dejar de hablar y voy a dejar de comprender. No, va a depender mucho de qué zona de ese hemisferio se dañó. Y bueno, ¿para qué nos ayudan estas áreas? Nos ayudan, entre muchas cosas, a leer. Esto implica traducir palabras escritas dándoles un significado. O sea, por ejemplo, si ustedes están leyendo lo que yo les estoy mostrando, su cerebro de forma automática y muy rápida le está dando un significado. También nos ayuda a entender cuando alguien nos habla, ¿no? Lo mismo, mientras ustedes están leyendo, están haciendo esta traducción, ¿no? Esta traducción de qué significa esa palabra, pero también me están escuchando y están codificando qué es lo que yo les estoy diciendo. También nos ayuda a planear y ejecutar nuestra propia expresión oral. A ver, aquí hay una pregunta de Margarita. Cari, cuando se está o sea, desarrollado, también implica, por ejemplo, el aprendizaje de otro idioma, Sí, ¿sí? sí. Sí, y ahí estamos hablando de que hay redes, estamos formando más redes. Ok. De hecho, hay muchos estudios muy interesantes sobre el bilingüismo que se han asociado con un factor protector para el desarrollo de demencia. O sea, aprender una segunda lengua, un segundo idioma, fortalece nuestras redes cerebrales que le hacen frente a ese tipo de daños neurodegenerativos. ¿No? Gracias. De nada, a ver. ¿Sí, Tere? ¿Tere García? Sí, maestra, ¿por qué hay personas a las que se nos dificulta más aprender un idioma que a otras? Ok, ¿Ya es, eso ya es de nacimiento? puede ser que a lo mejor desde muy pequeñitos en general se nos dificultó el aprendizaje. También depende mucho cómo lo estemos aprendiendo, la motivación que tengamos para hacerlo, la dificultad del idioma que estamos aprendiendo. O sea, sí influyen muchas cosas. A veces no es que seamos nosotros, sino la forma en la que nos los enseñan. Y si no es una forma divertida, porque aunque seamos adultos, si no lo enseñan como a los niños, pues lo vamos a captar más rápido, ¿no? Porque también depende de eso. Cuando nos enseñan algo y lo asociamos con algo divertido, algo que nos motiva, se nos va a quedar más rápido. Y si Pero sí, estamos ya en hay, el país, maestra, y si estamos en el país del idioma de origen, pues se facilita un poco más también. sí, se facilita más porque volvemos al tema que hace ratito preguntó Javier, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los sordomudos? Pues nosotros que no somos sordomudos, que escuchamos muy bien y estamos
¿cómo aprendemos a hablar cuando somos niños? Pues cuando escuchamos y repetimos, ¿no? Entonces, si estamos en un país extranjero, obviamente vamos a estar como más involucrados en la lengua y nuestro cerebro va a entender más fácil que si nos lo enseñan aquí, a lo mejor vamos también la práctica, ¿no? Si vamos una vez a la semana a tomar clases y durante los demás días ya no practicamos, ya no hicimos nada, pues claro que se nos va a dificultar aprender un segundo idioma. ¿Sí, Tere? Maestra, maestra, Ah, es cierto lo que dice usted también de la forma en que nos lo enseñan y también la periodicidad en que se está tomando. Y también lo que acaba de decir, que es bueno tener otro idioma, hablar otro idioma o aprender más idiomas para la mente, para la demencia. Sí, así es. A mí me lo recomendó una doctora. Dice, Ujú, estudia otro idioma y te va a ayudar. claro. Sí, todo lo que implique que nuestro cerebro se esfuerce, que genere nuevas redes, es beneficio para nosotros. Gracias, maestra. Ok, de nada. Ahora sí, Tere, Margarita. Sí, maestra, en alguna ocasión escuché a una maestra educadora de kinder que a veces a los niños aprenden rápidamente porque se les enseña cantando, que también eso facilita el aprender idiomas o algo por medio del canto. No sé si sea real ese comentario. Sí, sí, la verdad también, porque es una forma en la que volvemos a lo mismo, que nosotros podemos motivarnos más o hacer este proceso de aprendizaje más sencillo. Ok, y esto que les digo del hemisferio izquierdo no quiere decir que el derecho no participe para nada en el lenguaje, sí tiene una función. Se ha estudiado que el hemisferio derecho contribuye más aspectos del lenguaje que tienen que ver con aspectos emocionales del lenguaje. Esto implica, a lo mejor todo esto de la música, ¿no? Como si la música, la letra tiene un sentido a lo mejor de felicidad o de tristeza, el cerebro derecho, el hemisferio derecho es el que se encarga como de traducir esto, ¿no? Entonces, también, o sea, por ejemplo, el tono de voz también, el cómo yo les digo las cosas, o no es lo mismo que les diga, este, no sé, que les haga como una felicidad, como le diga, felicidades por su trabajo, ese tono, ¿no? De felicidades, son muy buenos, o sea, es diferente, ¿no? Aunque yo les estoy diciendo lo mismo, el tono de voz cambia y el cerebro lo capta, ¿no? Y es la parte derecha la que se encarga de estos aspectos más emocionales. ¿Sí, Margarita? Cari, de esa manera de comentario y también Chusco, ¿cómo le hacen las nuevas generaciones para los cantantes reggaetoneros, el Bad Bunny, que yo, la verdad, no les entiendo? Y los No, ni muchachos yo. sí les entienden, entonces no. ¿Qué pasa ahí? ¿Generacional? Sí, desafortunadamente, sí, que a lo mejor si les ponemos a escuchar esta música, pues de antes, que tenía como una Un connotación más bolero. emocional, ajá, una letra más metafórica, van a decir, ¿qué es eso? No lo entiendo. Y ahora, o sea, la diferencia es que las letras son muy explícitas, o sea, no dejan nada a la imaginación, te lo dicen todo tal cual, no tienen, no, pues no hablan de algo como sentimental, No hay pero filtros. pues sí, pero pues sí es generacional, o sea, ya, pues para ellos eso es música, para nosotros a lo mejor no, pero pues son generaciones, ¿no? Ahí lo que sí yo podría decir es que para mí, o sea, el que haya una letra más metafórica en la que tengamos que interpretar o pensar, pues contribuye más a estimular nuestro cerebro.
Y estas canciones, pues actuales, a lo mejor no tienen ningún tipo de reto para nuestro cerebro, ¿no? Porque solamente se escucha y ya nos están diciendo todo. Y hay estudios, también hay estudios, voy a ver si encuentro alguno para compartírselos, que hacen con música, como cómo se activa el cerebro cuando se escucha música clásica o música de reggaetón, o sea, sí cambia mucho porque pues para el cerebro a lo mejor no implica mucho esfuerzo interpretar una de esas canciones, ¿no? Que no tiene como, no tenemos que razonar, pues. ¿No? Pero sí, Gracias. muy buen ejemplo, o sea, de cómo pues, el cerebro se activa. Ok, Leti, ¿quiere opinar algo, Leti? No la Ya, escuchamos. que antes se hablaba de que si había predominio del hemisferio izquierdo, es que la persona tenía más capacidad para la música, para las matemáticas, y que si había predominio de que hubiéramos utilizado más el derecho para las humanidades. ¿Qué tan cierto es ahora que lo que se ha visto es que hay conexiones en todo el cerebro, en todas las áreas y en los dos hemisferios? Ok, sí, eso también se ha estudiado mucho, que es como, es un poquito va de la mano con esto que les estoy diciendo, que el hemisferio izquierdo se encarga más de aspectos de razonamiento y el derecho más de cuestiones emocionales y de creatividad. Pero pues, realmente se conecta todo con todo. O sea, no sé, o sea, no estoy tan metida en el tema de cómo ha evolucionado se le llama especialización hemisférica, o sea, como de qué hemisferio utilizan más, pero pues podría darme una leída y les traigo información sobre qué es lo que en la actualidad se sabe de esto. Porque sí, Sí, aquí estamos discutiendo mucho que usamos todo el cerebro, pero no necesariamente, o sea, sí, es como todo, ¿no? Por ejemplo, usamos más una mano, usamos más un pie, o sea, sí, no es lo mismo, yo sé que no es exactamente lo mismo porque en cuestiones de extremidades, pues nosotros somos voluntarios o podemos decidir que, o bueno, también si somos diestros, pues obviamente que vamos a estimular más la parte derecha que la izquierda, pero en el cerebro, pues no podemos decir, hoy voy a usar mi hemisferio derecho, hoy el izquierdo, pues no. Pero las experiencias y nuestro desarrollo a lo largo de la vida, pues de alguna forma especializan nuestro cerebro. Ujú. y otra cosa, ahorita de Sí, famoso cantante Bad Bunny, ajá. Ay, ya no la vimos, ya no la Maestra, escuchamos. Ni se le entiende, ni hay ritmo, ni nada, ni nada. No, se nos y fue Leti, ya no la sí, escuchamos, me Leti. fui. Ah, Y en ok. relación a lo que decía de los neurotransmisores con alguna música, yo no sabía ni quién era el Bad Bunny, y tengo una amiga que tiene unos hijos que ya tienen veintitantos años y que van a ir a México a escuchar al Bad Bunny, y te pregunté, y ahorita que dijeron, estaba leyendo en el celular que su música llega a producir la secreción de dopamina, y que por eso a la gente, a los jóvenes, les encanta tanto este tipo de música y este tipo de personaje, que llama mucho la atención y que es lo que le interesa, llamar la atención para los jóvenes, ¿verdad? Pero Ujú. su música segrega la dopamina, ¿sí? Que es interesante lo que decía anteriormente, maestra. Pues sí, gracias por ese dato, Leti. No sé, tiene sentido que el por qué lo escuchan tanto, sino como dice Margarita, ¿no? Pues ni ritmo tiene ni nada, o sea que, ¿eso qué? Sí. Es que Pero sí, yo he ujú. visto conciertos y es nada más saltar, 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 levantar manos, pero jamás entendí yo las letras. Pero pues ahí está, a lo mejor ni siquiera lo entienden, pero como está este sentimiento de felicidad, de euforia, Euforia. pues ya la gente pues está De contenta con euforia, eso, ¿no? sí. O Ujú, sea, muy el bien. hemisferio derecho, maestra.
Que depende de No, ahí no necesariamente, porque no estamos hablando de algo de lenguaje, sino de un sentimiento de, Emoción. de emoción en general, de excitación así del cuerpo, ¿no? Como que activa, a lo mejor una persona que está así como caída, de cabizbaja, y le ponen eso y claro que si no nos gusta, pues no nos va a generar ninguna sensación de felicidad, ¿no? Pero pues sí tiene mucho sentido porque pues ahorita es el auge, ¿no? De la música de ese tipo, que pues los jóvenes buscan estas emociones fuertes, adrenalina, y pues si los ponemos a escuchar música clásica, pues a lo mejor no van a tener ¿No? ningún tipo de estimulación. Y simplemente, Cari, ¿cómo afecta a la salud estar continuamente escuchando esa música? Un día yo pasé por un antro y el corazón se me aceleró, los oídos se me afectaron. Dije, Jesucristo, placa tuya. Y estos que estaban adentro, yo sentía mi corazón como si me estuviera retumbando. Dije, madre mía. Y los oídos, bueno, yo caminé después y seguía con esta resonancia. Qué terrible. Pobres cerebros. Pues sí, pero ya, los jóvenes y pues también se respetan todos los gustos, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. Ok. A ver, ¿tienen una pregunta, Mari? Yo, Y maestra, luego, Tere. Dígame. maestra, yo como retomando eso de los hemisferios, que es supuestamente lo que yo he escuchado, lo poquito que he escuchado, que sí hay música para que los dos estén, como activos y que se puede hacer también ejercicios de gimnasia cerebral con las manos y yo de hecho hago algunos y escribir también con las dos manos, también lo he hecho, pero lo voy haciendo así como que una vez al día cuando me levanto y hago esas cosas. No sé si de verdad pasa eso o no, pero la verdad sí me agrada hacerlo y es todo lo que quiero compartir. Gracias. Gracias, ¿no? Sí, continúa haciendo nuevamente todo lo que estimule su cerebro le va a dar un beneficio a su salud cerebral en general. Gracias, Tere. Margarita. Sí, quizá de un pasito atrás a lo que se está comentando. Mi abuelita era zurda, mi madre era zurda, tengo hermanas que son zurdas, sobrinos, nietos, y ha seguido ese factor hereditario. Pero las circunstancias de vida de cada uno de estas personas que son zurdas en mi familia ha sido bien distinta, porque mi mami era un pecado que fuera zurda y le amarraban su bracito izquierdo en la escuela porque era así como que del demonio que fuera zurda. A mi abuelita igual. A mi hermana también en la primaria, ya en la secundaria fue distinto y ahora mis sobrinos y sobrinos nietos, pues es otra actitud diferente de la sociedad de respetar el que son zurdos, inclusive la banca de la escuela, el acomodo de su sillita. Y mis abuelita, mamá y hermana, pues utilizan las dos manos, las dos porque las forzaron a hacer esto. Entonces ahí los dos hemisferios chocaban o qué hacían, no sé qué pasa. Bueno, ahí, ¿qué podríamos decir? Si bien, pues por la herencia, porque, pues como bien nos dice, ya venía de generaciones, se especializó en, pues, escribir con la mano izquierda, al, pues, tratar de que lo haga con la mano derecha cuando no es, digamos, su mano dominante, pues más bien ahí lo que estamos haciendo es estimular otras redes, ¿no? Como el ejemplo que nos mencionaba ahorita Mari, de que ella intenta como cambiar de mano al escribir, o sea, no es como que choquen, sino como que más bien estamos haciendo que el cerebro se especialice en ambas manos, ¿no? O sea, que use ambas manos para escribir
Claro que es complicado, digo, no sé si alguno de ustedes ha intentado escribir con la mano que no lo hace y la mano es torpe, o sea, no sabemos cómo agarrar el lápiz, cómo hacerlo, pero de que se puede hacer, ¿no? Simplemente ahí es eso, ¿no? Que se están generando otras redes, es como aprender algo nuevo. Aunque sepamos escribir, si nosotros lo hacemos con la mano que no es, pues es un nuevo aprendizaje. Entonces, para el cerebro es como de, a ver, poco a poquito, ¿no? Porque no me sale. Entonces, más bien es eso, ¿ok? Javier, ¿tiene alguna duda? Sí, una pregunta, maestro. A propósito de las personas que son zurdas, yo he escuchado ahí que esas personas, por lo general, son personas más inteligentes. Yo veo precisamente con una nieta que tengo que realmente, pues en realidad ahí se manifiesta, por lo menos en su colegio, ha ganado varios torneos en la cuestión ahí precisamente de matemáticas, que pues para mí no es cualquier cosa, pero sí es, podríamos decir, una tendencia especial en el sentido de que ser zurdo puede ser signo ahí también de que pues tiene más características de que esa persona pueda ser un poquito más inteligente que el resto. No como tal inteligente, sino eso que acaba de mencionar. Como está en el hemisferio que se ha asociado más con estas habilidades abstractas, como números y demás, sino más bien que se le facilita más el procesamiento o el razonamiento mental. Entonces, sí, hay una tendencia a eso, incluso a la creatividad, pero no como tal que son más inteligentes, sino más bien que tienen otras habilidades más desarrolladas, pero sí hay una tendencia a eso. Ujú. Muy bien, muchas gracias. De nada. Ok, vamos a continuar. Entonces, sus aportaciones son muy interesantes, pero vamos dándole para acabar. Ok, Maestra, bueno, yo entonces, quiero sí, hacerle una pregunta, maestra. dígame. Bueno, yo he escuchado precisamente que para estimular una parte del cerebro hay que utilizar la otra mano. Por ejemplo, el peinarse. Si yo estoy acostumbrada a peinarme con la mano derecha, para estimular el cerebro, puedo utilizar la mano izquierda, así como para escribir, eh, hacer varias cosas. Sí. Vestir con la mano izquierda, con la mano que no utilizo. Entonces, eso también es estimulación, ¿verdad? Claro, porque si nosotros somos diestros, ¿no? Todo lo hacemos con la derecha. Para el cerebro no es nada nuevo, simplemente es un proceso automático. Pero como si no somos diestros y tratamos de hacer cosas con la mano que no es dominante, pues sí, claro que va a ser un reto para el cerebro. Ujú. Por Muy ejemplo, bien. he Sí. escuchado, maestra, que hacer las cosas con la otra mano, que no esté acostumbrado. Esto, no hace, por ejemplo, que te dé el Alzheimer. Miren, no hay una receta mágica para decir hagan esto y no les va a dar. Simplemente es que estamos reduciendo el riesgo al hacer estas actividades que estimulen nuestro cerebro. Contribuimos a que el riesgo disminuya, pero como todo, no quiere decir que no nos vaya a dar o sea, puede que a lo mejor nos da más tarde, nos da menos agresivo, no lo sé, pero no es una receta mágica, o sea, no es como hago esto, ya no tengo esto. Aquí todo lo hacemos pues para reducir el riesgo, como cualquier otra enfermedad, ¿no? Nos alimentamos bien para no tener colesterol, nos alimentamos bien para, no sé, estar fuertes, estar sanos. Entonces es eso, más bien. Pero nuevamente, todo lo que estimule su cerebro es bienvenido y les va a ayudar mucho. ¿Mm? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, hay dos áreas principales en el lenguaje que corresponden a dos funciones indispensables al momento de decir lenguaje. O sea, el lenguaje podemos decir que lo clasificamos en dos áreas. Una
es la habilidad para entender. O sea, ustedes que están escuchándome están haciendo uso de esta habilidad. Entender el lenguaje, ya sea que vemos por medio de una lectura o que estamos escuchando. Y la segunda es producir el lenguaje para comunicarnos con otros. ¿Qué es esto? Pues articular palabras, frases, oraciones para darme a entender, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estaría haciendo en este momento? ¿Sí? Entonces, repito, dos áreas principales del lenguaje. Entender y producir el lenguaje. ¿Ok? Vayan haciendo sus anotaciones en su libro, que nos vamos a enfocar en estas dos. Ay, Ok. esa me lo... Ay, sí, producir lenguaje, ya. Ok, entender el lenguaje, ahí póngale que es tanto escrito como escuchado, y producir el lenguaje, ¿sí? Lo que nosotros decimos para comunicarnos con otros. Muy bien. Vamos a hablar principalmente de dos áreas cerebrales. Esta que se llama área de Wernicke o Wernicke, según como la encontremos o la pronunciemos. ¿Dónde la vamos a encontrar? El área de Wernicke está en el lóbulo temporal. Acuérdense que el lóbulo temporal está como por arriba de nuestras orejas, ¿no? Si lo quisiéramos como localizar en una zona. Entonces, se dice pues que está entre el área auditiva, que procesa todos los sonidos que oímos. Tiene sentido, ¿no? Si es para entender, necesita estar cerca de áreas involucradas con el oído, ¿no? Con escuchar. Y también el giro angular, que traduce esas letras que leemos o esas palabras que escuchamos a sonidos, ¿sí? Es como que el cerebro lo lee o lo escucha y lo convierte a un sonido. Recuerden también que el lóbulo temporal almacena memorias, ¿no? Estas memorias incluyen vocabulario. Que ustedes sepan qué significa cerebro, qué significa piña, qué significa, etcétera, etcétera, ¿no? Se queda almacenado ahí. Por eso, esta primera parte que es entender, se encuentra cerca del lóbulo temporal. Este es el lóbulo temporal, esa es el área auditiva y ese es el giro angular, ¿ok? Entonces vamos repasando. Área de Wernicke se encuentra en el lóbulo temporal, área que procesa información de tipo auditiva. El giro angular es la que traduce esas letras o esos sonidos o esas palabras a sonidos, mejor dicho. Y pues en el lóbulo temporal quedan almacenadas esas memorias, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite entender el área de Wernicke? El lenguaje hablado, esto incluye significado de los sonidos de las palabras que escuchamos. Todo esto que yo les estoy diciendo y ustedes están escuchando, lo está procesando el giro angular. ¿Sí? O sea, obviamente ya entró por sus oídos, ya el giro angular le está dando un significado. El lenguaje escrito, si a lo mejor ustedes están leyendo en lugar de escucharme, o ambas, pues también, ¿no? El giro angular está procesando esta información, que es el significado de las palabras. Ok. ¿Y para qué sirve el lóbulo occipital? Ya apareció en este diagrama. ¿Alguien recuerda qué funciones están en esta área cerebral, lóbulo occipital? ¿La visual? No. Ajá, el aspecto visual. ¿Para qué necesitamos el aspecto visual en el lenguaje? Pues muchas veces con la mirada hablamos o decimos muchas cosas. No necesariamente para eso, es para algo más concreto. Para leer. Para leer. Exacto. Para leer, pero eso que usted menciona también de con la mirada comunicamos, esto realmente es algo más abstracto, más complejo, que no muchas personas lo pueden hacer. Pero en términos más simples, el lóbulo occipital nos ayuda a ver, ¿no? A ver, a leer, bueno, a ver algo que está en la pantalla, ¿no? En este caso, esta diapositiva.
Ustedes están leyendo, también están escuchando, entonces pasa a esta área, el giro angular, que es esta área como moradita, le da esta traducción, ¿no? Es como si entrara información así sin ningún sentido y el giro angular le da esa traducción, ¿no? Como un significado. Y pues toda la información entra por el área auditiva o el lóbulo occipital, según lo que estemos viendo, ¿no? Si es algo que estamos leyendo, va a ser, la información va a entrar por medio del lóbulo occipital. Si es algo que estamos escuchando, va a entrar por el área auditiva. Digamos que son las dos formas en las que puede entrar. Ya una vez que entró a nuestro cerebro, el giro angular va a interpretar, ¿sí? Y el área de Wernicke en conjunto, pues va a darle un significado, ¿ok? ¿Tienen alguna duda con esta primera parte? Bien. No. ¿Todo claro? Qué bueno. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Ok, entonces vamos a pasar, bueno, ¿tienen alguna duda con la primera área, que es el área de Wernicke implicada para el aspecto de entender el lenguaje, sí, de entender el lenguaje? ¿Alguien tiene duda? Vamos a procesar la información. Ok. Vamos a ver la segunda parte, la segunda área implicada, que es el área de Broca. ¿Ok? El área de Broca, ya si se fijan, ya no está en el lóbulo temporal. ¿Ok? El área de Broca está en el lóbulo frontal, cerca de la sección de la banda motora. ¿Se acuerdan de la banda motora? Que la escuchamos o hablamos de ella. Ok. Esa sección de la banda motora, pues como el nombre no lo dice, va a estar involucrada en movimientos, ¿no? Por ejemplo, control de los labios, de la mandíbula, de la lengua y la garganta, necesarios para que nosotros pronunciemos palabras o hablemos tal cual. ¿Ok? Entonces aquí está el lóbulo frontal, esta es la banda motora, esto que está como entre morado y rojo, y el área de Broca está aquí adelante. Estamos señalando. ¿Para qué sirve esta área? Bueno, el área de Broca nos va a permitir producir, ¿sí? Tanto lenguaje hablado, o sea, mandando órdenes a los labios y a la mandíbula, a la lengua y a la garganta para pronunciar sonidos, pero también nos ayuda con el lenguaje escrito. O sea, cuando nosotros escribimos algo, también está implicada el área de Broca. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, las secciones de la banda motora nos ayuda a mover brazo, mano para coordinar, agarrar el lápiz o la pluma y escribir. O en el celular también, ¿no? Aunque no sea un proceso exactamente igual, estamos moviendo los dedos. ¿Ok? Entonces, en este segundo diagrama, perdón, tenemos explicado dónde está el área de Broca y cómo funciona, ¿no? Entonces, el área de Broca la vamos a encontrar en el lóbulo frontal. Aquí hay de dos. Si es lenguaje hablado, la porción de la banda motora que está como más hacia abajo, que es esta en rojo, es la que va a estar implicada en coordinar las órdenes de mover labios, lengua, garganta, mandíbula para producir lenguaje. Si es algo que tiene que ver con escribir, es la porción superior de la banda motora, que es esta de morado, está más arriba, y va a ser la encargada de coordinar movimientos manuales o de brazo. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Pues aquí, Cari, en un momento dado se les desarrolla más al caso que hablábamos hace rato de sordomudos. Ellos se manifiestan más, o sea, su conversación Con es las manos. con las manos. Exacto. Aquí es donde hay más sinapsis o
Puede ser, o más sí. desarrollo. Ajá, porque a lo mejor la parte auditiva que no la tienen tan desarrollada o tiene alguna disfunción, pues más bien su entrada va a ser por medio de, pues no entrada, sino más bien como su salida, porque aquí en un sordomudo pues la entrada está complicada porque no escuchan, pero sí ven, ¿no? Entonces van a leer y a lo mejor por medio de eso van a desarrollar más bien movimientos para el lenguaje de señas. Inclusive también ellos, cuando está uno platicando, observan mucho la boca de la persona que está hablando y si habla uno pausado, entienden. Exacto. Sí, entonces, si se fijan, la forma en la que entra la información es diferente. Sí, ellos tienen que fijarse en otras cosas. Sí. Muy bien. ¿Pati? ¿Quiere opinar? Sí, maestra, una pregunta. Yo tengo Parkinson. En estas áreas es en donde finalmente, mediante el estudio que me hicieron, ¿hubo algún cambio para un posible diagnóstico del Parkinson? No, en el Parkinson hay otras estructuras. Ahí, más bien hay una sustancia que se produce de forma descontrolada que provoca estos movimientos, rápidos o movimientos incontrolados, pero no tiene que ver aquí la banda motora. Más bien No tiene nada es que ver. otra estructura, que es, realmente ahí es Pero una sustancia que se está sí produciendo de afecta más. estas áreas. O sea, ¿Qué? ¿afecta el tener Parkinson estas áreas o no tiene nada que ver? No, o sea, puede afectar más bien en el aspecto, porque, bueno, no sé mucho de Parkinson, pero tengo entendido que cuando se está realizando una actividad planeada, el movimiento para, pero si están en reposo, el movimiento se empieza a disparar. Entonces, no sé si, por ejemplo, Es usted cuando continuo. escribe nota como que su mano tiembla o no. No, el Ok, movimiento es continuo. Es ok, continuo y es falta de dopamina. El ajá, medicamento que nos dan tiene dopamina para estimular o para que deje uno de tener el temblor, pero el temblor es continuo. Y es continuo desde adentro, o sea, se siente por dentro, en el caso del brazo, la mano, la mandíbula, la pierna, es de adentro hacia afuera, o sea, pero es continuo, es en la noche, es en el día, es escribiendo, haciendo de comer, siempre está el temblor, es permanente. ok. Disminuye Sí, con el pero sí, medicamento. pero estas áreas no son no están, o sea, En no ellas es la no. causa, digámoslo así. O sea, ahí no se altera. ¿Mm? Maestra, Ok. una disculpa, me voy a salir de la reunión. Ok. Ajá. Disculpe, maestra, me voy a salir de la reunión. Sí, de acuerdo. Ya, sí la escuché. Muchas Gracias. gracias. Hasta No sé luego. si pasó lista o no sé. Sí, Gracias. déjeme su nombre en el chat, por favor. Ok, muy bien, gracias. ¿No? Ok, muy bien. Pati, ¿respondí su pregunta o tiene algo más que comentar? Sí, doctora, lo que pasa es que en el examen que hacen en la resonancia hay una diferencia que luego el neurólogo lo identifica como Parkinson, porque primero nos hablan del parkinsonismo, pero en mi caso fue luego el diagnóstico por algún cambio neurológico que vio en mi resonancia. Entonces ahorita Ok. que comentaban esto, dije yo, ay, a lo mejor en esa parte se ve diferente o algo. Por eso Ok. mi pregunta, pero quedó resuelta. Gracias, Ok, maestra. muy bien. No, gracias a usted por compartirlo. Ahora sí, Tere, Margarita, ¿quiere Sí, comentar? Cari, ¿qué es lo que pasa con las personas que son tartamudas, que se les dificulta decir una palabra continua? Tienen que, pues con dificultad, ¿qué área o qué es lo que les pasa a ellos? Pues también ahí o sea, están diciendo cosas muy interesantes, preguntando que pues realmente yo no estoy muy familiarizada, pero como es algo algo motor, sí puede estar implicado que esta banda, pues motora, eh,
no coordine bien los movimientos, o sea, no haya una comunicación correcta con el lóbulo frontal. Acuérdense que el lóbulo frontal es el encargado de planear, es el centro de mando, ¿no? Entonces puede que haya ahí una dificultad en esas conexiones que provocan que esta coordinación no se dé de forma correcta y la persona pues no pueda pronunciar bien o se trabe, ¿no? O tartamudee, que es en el caso que nos está preguntando. Sí, que podría ir más por ahí. ¿Alguna alteración en el circuito o en la coordinación de las diferentes estructuras implicadas? ¿Ok? Mari. Maestra, sobre lo que acaba de decir la compañera de las personas que tartamudas, creo o tengo la experiencia en la familia de que era mucho emocional, porque cuando se fue a terapia y todo, y esto sí estuvo haciendo ejercicios, fluyó muy bien y muy rápido. Gracias. Ok, gracias. Sí, también, no dejemos de lado que todo lo emocional a veces es la causa principal, ¿no? De ciertas dificultades que tengamos. Pero muy bien, gracias por compartirlo. Sí, Tere. Sí, maestra, respecto al lenguaje escrito, yo, por ejemplo, estoy escribiendo ya sea aquí en el WhatsApp o cuando daba clases, me comía letras. ¿Es normal que uno se coma letras? A veces es por distracción, sí, que como que no prestamos mucha atención a lo que hacemos y se nos va. Pero también Pero siento, aunque estaba dando clases y estaba anotando en el pizarrón, pues yo suponía que debería yo estar concentrada y de repente no ponía una I o una E, una S, no sé. ¿Es bueno, distracción entonces ahí, también? ajá, es que puede ser distracción o puede ser como tal, pues estas dificultades de la lectoescritura, ¿no? Que le llaman, pues, la dislexia, la Ujú. disgrafia, que son más Mm. bien de trastornos del neurodesarrollo, o sea, en los niños. Ya en la etapa adulta, o sea, no sé, ahí realmente puede ser que sí sea algún proceso atencional o algo que desde la infancia no se atendió y está teniendo repercusiones en la edad adulta, ¿no? Ahí más bien lo que tendremos que checar es qué tan frecuente está ocurriendo, si yo, a lo mejor si hacemos el ejercicio de, pues, tener atención completa en esa actividad, y aún así se nos van estas letras, pues a lo mejor ahí sí considerar checar, pues hacer la revisión, ¿no? De qué podría estar sucediendo. ¿Sí? Bien. De nada. Ok, ya casi acabamos este módulo. Entonces, ahorita recordemos, hay dos estructuras o áreas importantes en el lenguaje, que es el área de Wernicke, que nos sirve para entender, ¿ok? Y el área de Broca que nos sirve para producir. Ahora, ya teniendo estas dos áreas del lenguaje, vamos a hablar del círculo o el circuito del lenguaje. Esto quiere decir que aunque sean dos áreas para cosas diferentes del lenguaje, se van a comunicar entre sí. ¿Ok? Aquí presten mucha atención, nos vamos a ir paso a pasito. Ok, la distancia entre el área de Broca y el área de Wernicke, pues no es tanta, no es como que estén en extremos, pero sí hay una larga conexión, hay una larga serie de axones que conectan ambas áreas, o sea, no son independientes, ¿ok? Recordemos, el área de Broca se encuentra más en el área frontal, que se encarga de producir, obviamente con todas sus estructuras relacionadas, y el área de Wernicke está en el lóbulo temporal, que se encarga de entender. Juntos van a formar el circuito del lenguaje del cerebro. Vamos a explicar cómo es este circuito, qué pasa con qué y en qué orden. Ok, un ejemplo, esto lo vamos a explicar con un ejemplo, que es cuando leemos en voz alta. Es decir, cuando ustedes hacen el ejercicio de leer en voz alta, así se activan las áreas. Paso 1, vemos palabras en la página, en el pizarrón, en la computadora, sea donde estemos leyendo, por medio de nuestro lóbulo occipital.
Aquí está, es el área verde que está en la imagen del cerebro. ¿Todos ven la imagen? Sí. Ok, entonces, Sí. área occipital es lo primero, ¿no? Es la encargada de ver las palabras o las letras. Paso 2. Esta información que entró por medio de la vista pasa al giro angular, es esta área moradita. En esa área se van a interpretar las letras a sonidos. O sea, que aunque nosotros, o sea, nosotros leemos en voz alta, se entran por el área occipital, el giro angular comienza a darles un significado. ¿En dónde? En el área de Wernicke, porque estamos hablando del área para entender. Primero hay que entender, ¿ok? La información es reenviada para planear los movimientos del habla en el área de Broca, porque acuérdense que estamos leyendo en voz alta. Si estuviéramos leyendo así, pues solamente para nosotros, no se activaría el área de Broca porque no estaríamos produciendo nada. Pero si vamos a leer en voz alta, sí, primero se traduce la información escrita, se planean los movimientos para que el área de Broca ahora sí articule lo que estamos leyendo, ¿no? Esto va a pasar a esta zona donde finalmente la información se envía o manda órdenes a los músculos involucrados en esta producción de palabras, ¿no? Que se da en la banda motora. Acuérdense que la banda motora dijimos que puede ser la porción inferior, que es cuando estamos leyendo, o la porción superior, que es cuando estamos escribiendo, ¿ok? Y estas flechitas harían el circuito del lenguaje, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? Este es con un ejemplo de la lectura en voz alta. Cuando son otro tipo de producciones de lenguaje, se activan de forma diferente o el circuito se da de forma distinta. Pero así, esto es para ejemplificar cómo todas las áreas participan. Como en un ejemplo tan sencillo como es la lectura en voz alta, pasa todo esto y pasa en segundos. No es como que primero nos quedemos viendo el pizarrón, la hoja o la pantalla para que el cerebro procese. No, la información se procesa en segundos. Ya una vez procesada y traducida e interpretada, ahora sí, le dice el área de Wernicke a la de Broca, ¿sabes qué? Ya lo interpreté, toma, manda órdenes a las estructuras que tú requieras para que puedas pronunciar estas palabras. Entonces ya el centro de mando, que es el lóbulo frontal, organiza, coordina y les dice, actívate lengua, garganta, labios, para que pronuncien estas palabras de forma correcta. Y así se da el circuito del lenguaje. ¿Tienen alguna duda? Cari, aquí se puede aplicar en un momento, ay, que las criaturas se enfadan cuando están aprendiendo las tablas de multiplicar, que las hacen hasta cantadas, 1 por 1, 2 por 1, ¿sí? Sí, también podría ser, o sea, y ahí estamos usando aparte el hemisferio derecho, ¿no? Como que está implicado en el tono de voz, en Ajá, la prosodia, ¿no? En el ritmo, y sí. esto hace que a lo mejor el proceso sea más sencillo, porque te Ujú. queda más grabado. Ujú. Gracias. De nada. Ok, entonces, ya vimos qué es el lenguaje, qué estructuras están implicadas, cómo funciona el circuito. Ahora, ¿qué Maestra, pasa? disculpe, ¿podía Sí, regresarse tantito en la otra, en el sí, círculo del lenguaje? sí. Ah, ya está bien, gracias. Ujú. Ok, ahora vamos a hablar entonces qué pasa en una persona con Alzheimer. Si bien es cierto, y no me dejarán mentir los que ya han tenido contacto con una persona con Alzheimer, el Sí. lenguaje es una de las funciones que se deterioran casi al final. Sí, no es lo primero que vamos a notar en un paciente con Alzheimer, es algo que se va a alterar casi en las últimas etapas. O sea, la persona, si bien es capaz de producir lenguaje, a lo mejor lo que vamos a notar
es que repite constantemente las cosas, pero es por un proceso de memoria. A lo mejor ya más adelante comenzamos a notar que pronuncia malas palabras, ¿no? Entonces ahí ya podríamos decir que hay una alteración en estos circuitos, ¿no? A lo mejor ya hay una muerte neuronal que provoca que el circuito no se dé de forma correcta. Pero son estructuras o áreas que se van a alterar casi al final. ¿Qué pasa? Bueno, con la enfermedad de Alzheimer enlentece, eso sí lo podemos notar, o se interrumpe la comunicación entre estas áreas. También es algo que sí podemos ver, que la persona nos comprende, pero tarda mucho tiempo en respondernos, o se quedan callados, o como que su procesamiento es más lento, ¿sí? Y esto pues puede resultar en dificultades propias del lenguaje. La dificultad que más común podemos notar en personas con Alzheimer es algo que se llama anomia. ¿Qué es esto? Es una dificultad para encontrar la palabra que queremos utilizar. O que si le decimos, ¿cómo se llama este objeto? A lo mejor me van a decir, no, es que no me acuerdo, pero sirve para o sea, empiezan a dar características, usos, pero no pueden decir cómo se llama el objeto. ¿Por qué? Pues puede ser que como el lóbulo temporal que está implicado en memoria y aprendizaje y en el almacenamiento de vocabulario, puede que ya esté alterado. Entonces, la persona todavía sabe para qué sirve, sabe sus características, pero el nombre del objeto ya no. Y eso es la anomia, ¿no? O que empiezan a decir, pásame el de ese, que sirve para tal. O sea, que ojo, esto también nos pasa a nosotros que no tenemos Alzheimer, ¿sí? Oye, Pero ¿sí? aquí, Dígame. aquí se aplica eso de pásame el S de la ESA. Sí, pero ¿saben qué? Eso es una mala costumbre que Sí, tenemos. Mala costumbre, porque sí sabemos qué es, pero por la flojera y por lo rápido, el de ese, y señalamos, ajá, ¿no? En lugar, bueno, yo personalmente cuando digo, mi mamá hace eso, que pues no tiene Alzheimer ni nada, yo sé qué quiere, o sea, qué me está pidiendo, pero si ajá. hago el ejercicio de ¿qué? No entiendo. ¿Cómo se llama? Y pero yo sé porque es una forma de estimular que, pues que sí sabe, ¿no? Y que Ajá. no lo haga por una mala costumbre. Y eso es lo que hacemos nosotros. O sea, por eso le digo, ojo aquí, que lo hacemos y no necesariamente es porque tengamos ya algún daño, simplemente Son que malos hábitos. malos hábitos. Entonces, cada que ustedes se cachen haciendo eso o vean a alguien haciendo eso, traten de estimular que la persona les diga el nombre del objeto. ¿Sí? Ok. Y en fases ya más avanzadas de Alzheimer, ¿qué podemos notar? Pues dificultades propias en la comprensión y en la fluidez verbal. Ahí ya a lo mejor le decimos algo, le preguntamos algo al paciente y no nos entiende. O al momento de hablar, pronuncia mal o habla muy poquito. ¿Por qué? Porque ya no tiene como estas redes fuertes o fortalecidas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que podemos notar ya en personas con Alzheimer. ¿Tienen alguna duda con esta diapositiva? No. ¿Todo claro? Sí, Ok. maestra, todo claro. Perfecto. Bueno, vamos haciendo entonces un repaso. A ver, Tere, Maestra, me regresa tantito la anterior. claro, con gusto. A ver, Ah, mientras escuchamos a Tere, ¿tiene alguna duda o pregunta o comentario? Sí, el orden de este círculo de lenguaje al leer en voz alta, la primera área es el lóbulo occipital. Ajá. Y el segundo no lo alcancé a anotar aquí en la hoja. Ok, ahorita me regreso, solo que Margarito termine de hacer sus Ya, anotaciones. nomás lo ¿Ya? capturé. Ok, Sí. perfecto. Muy bien, entonces me voy a regresar al circuito. Aquí está. Primero, lóbulo occipital. Segundo, el giro angular es el que traduce esas palabras en sonidos. Esta información se va al área de Broca y finalmente el área de Broca manda las órdenes para que se activen los músculos relacionados con
A la la producción. Wernicke primero, ¿no, maestra? Sí, Wernicke, que es el giro angular, o sea, el giro angular está en el área de Wernicke. Ah. ¿Sí? Pero sí, primero Wernicke, luego se pasa la información al área de Broca y el área de Broca pues manda las órdenes necesarias para que se produzca. A las bandas. Ajá, y como pueden notar, como es un Gracias. circuito de nada, pueden decir, ¿y qué, pues qué pasa, no? Cuando se altera, pero ¿dónde se altera? Eso es lo importante. A lo mejor la persona tiene daño en justo entre ese puente, entre el área de Wernicke y el área de Broca. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que a lo mejor la persona no va a poder leer en voz alta, porque aunque sí vio las palabras, su cerebro sí fue capaz de traducirlas, ya no pudo pasar al área de Broca porque a lo mejor este puente está dañado. O algo, o si el daño, por ejemplo, se está dando en la banda motora, la persona va a comprender, va a traducir, o sea, su cerebro va a traducir lo que está viendo a sonidos, el área de Broca manda las órdenes, pero al momento de pronunciar, va a pronunciar mal, ¿sí? O sea, va a depender mucho en qué zona esté el daño para ver el resultado, ¿no? O si por el contrario, el daño está acá en el lóbulo occipital, porque la persona a lo mejor tiene un problema visual que no ha corregido, pues obviamente va a leer mal, va a traducir mal y va a pronunciar mal, ¿no? Entonces sí hay que tener como cuidado dónde podría estar el daño. Muchas veces, y en casi en todos los casos, pues, hay un problema visual no corregido. O sea, la persona no usa lentes y los necesita. Entonces, corrigiendo eso, ya todo lo demás está bien. ¿Liz? Sí, por ejemplo, maestra, yo veo en compañeros de mis nietos en la escuela que unos ya están hasta en segundo de primaria y no hablan bien. Ellos tienen un problema, yo creo, de comunicación de estas ¿Producción? áreas, ¿verdad? Ajá, puede ser la producción, articulación. También, no sé, porque puede existir un retraso en el desarrollo de estas funciones, que a lo mejor no han madurado sus estructuras como la lengua, no sé, la mandíbula, porque ahí ya estamos hablando de una articulación, ¿no? Sí, y O por eso van a terapia, ¿verdad? Los llevan a terapia sí, del habla. exacto, sí, para que estimulen estas áreas o estas estructuras que tienen que ver con el movimiento. Muchas veces no hablan por eso, o sea, porque la lengua no se mueve correctamente, o sea, puede ser algo más así, y con estimulación se corrige. Pero sí es Gracias. importante que se detecte de forma temprana para que sí se corrija de forma temprana, ¿no? Cari, entonces es conveniente desde pequeños tener esa estimulación. Sí, si les falta, porque la verdad se da de forma natural. Sí. Pero hay niños que sí tienen dificultades para pronunciar, que hablan chiqueado, ¿no? O sea, y dicen, es que está chiquito todavía. Ahí lo importante es que un médico les indique los, digamos, como las edades idóneas para que se consolide su pronunciación y su lenguaje. Tampoco queramos que desde muy chiquitos pronuncien bien, porque a Pues veces es antinatural, ¿no? O sea, todavía sus estructuras no están desarrolladas como para que queramos que pronuncie bien, pero sí es importante estar muy al tanto de las edades idóneas para que digamos, ok, ya tiene tanta edad y no habla bien, ok, ya lo llevo a intervención, ¿no? Ok, gracias. De nada. ¿Tere? Cari, he conocido varios casos en que dicen que es el frenillo. Yo no sé si sea un tecnicismo o no sé si sea correcta la palabra, de que algunos niños no hablan bien a causa de ese problema. Sí, también hay otra cosa importante en el desarrollo que es no, bueno, no estoy segura si va de la mano, pero
bueno, específicamente en ese sí puede provocar que la lengua no se coloque bien y por eso esté pronunciando mal. A veces creo que sí lo llegan a retirar o es como algo, un pliegue que se puede retirar para que la persona pueda hablar correctamente, pero sí, también está implicado. Ujú. Ok, Concepción. Maestra, entonces, por ejemplo, en el Alzheimer, pues es progresivo y no hay etapas, ¿verdad? Porque puede pasar mucho tiempo ay, no es síntoma, ¿verdad? Es como con un deterioro y luego otro y otro hasta que, pues ya. Pues es que recordemos que el Alzheimer es un proceso neurodegenerativo, o sea, el cerebro se va a ir deteriorando de forma progresiva, o sea, cada vez más y más y más estructuras. Y lo que se ha estudiado es que las primeras en afectarse son las relacionadas con el lóbulo temporal, por eso lo primerito que notamos es que se le olvidan las cosas, porque está en una estructura que tiene que ver con memoria y aprendizaje. Y como el lenguaje implica más áreas, por eso se conserva por más tiempo. ¿No? Pero sí es progresivo, o sea, vamos a ir notando de poquito en poquito, no es como que de un día a otro ya dejó de hablar, sino que vamos a empezar Gracias. a notar que pronuncia mal o que ya no comprende igual y así de forma progresiva. ¿Mm? De nada. Ahora sí, vamos a continuar con las preguntas. A Maestra. ver, María. A ver, primero tengo a María Concepción y luego a Rafael, por favor. Ok, Sí, gracias. muchas gracias, maestra. Lo que yo quería preguntar es, ¿qué va sucediendo cuando las personas mayores empiezan a perder o a sentir que pierden equilibrio? Ok. Bueno, miren, ahí hay de dos cosas. O es algo cerebral, algo que tiene que ver con el cerebelo, o sea que a lo mejor ya no está funcionando de la forma adecuada y por eso hay un desequilibrio. Otra puede ser algún daño en los oídos, porque en los oídos tenemos una estructura que, que hay un líquido que nos mantiene en equilibrio. O la otra puede ser debilidad muscular. Puede ser que esa persona nunca tuvo actividad física y obviamente como llegamos a una edad, nuestro cuerpo es más débil y no tenemos equilibrio porque nuestro cuerpo, nuestros músculos son débiles. Entonces ahí es importante primero identificar la causa, pero por si sí o por si no, lo que se recomienda es sí tener una actividad física frecuente, ¿no? Se ha estudiado también que es una de las cosas que hacen la diferencia entre envejecer sanamente, por así decirlo, Sí. o envejecer con deterioro, ¿no? Envejecer pues con dificultades, vaya. Entonces, sí, si los músculos están fuertes, están fortalecidos, pues van a ser adultos pues más funcionales, no van a requerir a lo mejor bastón. O sea, sí es importante la actividad física, pero si no es esa la causa, pues sí hay que buscar más a nivel cerebral. Entonces es o el oído o la debilidad muscular O algo del cerebelo también. Ujú. o algo del cerebro. Muy bien, muchas Muy bien. gracias, De maestra. nada. Rafaela y luego Margarito, por favor. Sí, maestra. A ver, déjeme ver si tengo. Ah, sí, está abierto. De lo que hablaba referente mis dos compañeras anteriores, sobre lo del frenillo, o sea, yo como odontóloga, o sea, sí es un problema, a veces lo del lenguaje en el paciente, ¿sí? Porque muchas veces la inserción del frenillo no está en la posición, o sea, en la parte adecuada y es frenillo corto o también frenillo largo, dependiendo de lo que haya resultado pues en el desarrollo del paciente, pero es algo quirúrgico para que pueda, obviamente revisando como usted lo mencionó, pues algo que no sea alguna otra situación, ¿verdad? Que esté involucrada. Pero en lo que es del frenillo literal, o sea, directo en eso, es quirúrgico.
Y si llega el Ok. paciente o sea, a mejorar en su habla, obviamente, pero hay que ver primeramente ese punto, ¿verdad? Ok, Gracias, muy maestra. bien. Gracias por compartirlo. Margarito. Sí, maestra. Me ha tocado ver casos incluso de niños que duran mucho tiempo para hablar, ya 2, 3 años y no hablaba, pero sí, al final lo revisaron y dijeron, no, no, denle más tiempo y sí, habló bien. Pero hay niños, por ejemplo, 3 años de edad, me refiero, que sí hablan, recuerdo como que hablaban mejor, pero ya hablan bien, pero como chiqueado, Ujú. 3 años de edad. Mi pregunta sería, ¿hay un tiempo para decir, mira, si llega a esta edad y todavía no mejora, sería uno, qué hacer o qué hacer desde ahorita? Ok. Mm, sí hay una edad para decir que ya se adquirió el lenguaje. Creo que, a ver, no tengo la edad exacta, pero creo que había una edad, es que hay edades como críticas en las que decimos que son los momentos idóneos para que se dé. Y si pasan esas edades, ya tener como pues esta noción de que a lo mejor va a requerir una intervención, un tratamiento o algo. Pero si mal no recuerdo, se habla de que durante los primeros 3, 4 años de vida es donde se espera que ya comience a hablar, o sea, que ya pronuncie, a lo mejor no de forma correcta, porque pues todavía va a haber palabritas que pronuncie mal, pero que se note que ya hay una lectura, ya hay una capacidad lingüística, o sea, que el niño comprende, que el niño se puede comunicar, a lo mejor ya hablando de que llegaron los 5 años y todavía tiene dificultades, retrasos, a lo mejor sí ya ahí podríamos intervenir, porque ya, y sobre todo porque son etapas en las que todavía no está escolarizado, o sea, todavía no entra a la primaria. Sí, Ya entrando a la primaria, pues se espera que el niño sea capaz de comunicarse de forma correcta. muy bien, Sí, muchas porque también gracias. le puede repercutir en, a lo mejor en un aprendizaje. Como no habla bien, pues a lo mejor no va a ser bueno para las matemáticas, pero no porque no sea inteligente, sino porque hay una actividad, una función básica de por medio que no se atendió. ¿Mm? Muy bien, Ujú. maestra, muchas gracias. De nada. A ver, Leti. Maestra, yo Ah, recuerdo que los 2 años deben de decir por lo menos 200 palabras, bueno, pero ese, eso ese no sé. dato no lo sé. Pero sí, o Eh, sea, edades críticas sí se dice que, o sea, los niños casi al año ya están balbuceando y están diciendo palabritas, o sea, a los 3 años ya se espera que, pues sí hablen más, ¿no? Y aparte, porque acuérdense que a los 5 años dicen que es la edad de los porqués, ¿no? Ujú. Están todo el tiempo pregunte y pregunte Ok. todo, entonces eso nos dice que, pues ya de años atrás, pues ya comenzó a desarrollarse el lenguaje. A ver, vamos a cerrar con Leti Sí, para en ya dar el relación a lo repaso. que decía una compañera de las causas de los mareos en la Ujú. tercera edad, bueno, comentaba usted, puede ser un problema en el cerebelo, en el oído, o también la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Es muy importante a partir de los 70 años saber cuánto tenemos de masa muscular. Esto se puede hacer con una buena nutrióloga en que mide la grasa, la masa muscular y el agua. Y hay vitaminas como la D, que es indispensable. Y pues lo que usted decía, maestra, hacer ejercicio es vital para no perder masa muscular. Últimamente se dice que las pesas, pero independientemente de las pesas, hay muchísimos ejercicios que se pueden realizar para ganar masa muscular, porque mientras menos nos movamos, se va a producir la atrofia Ujú. muscular y va a ser más rápido el envejecimiento. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Gracias por compartirlo, Leti. Exactamente. O sea, hay que hacer ejercicio. A ver, los ejercicios de resistencia también son muy buenos porque trabajamos con nuestro propio peso y cuerpo y fuerza, ¿no? Y se va desarrollando.
Pero no se preocupen que vamos a tener un módulo específicamente sobre gimnasia mental y actividad física. ¿Sí? Entonces, bueno, Excelente. para que no nos coma el tiempo, vamos a cerrar el módulo con el repaso, ¿no? Entonces dijimos que el lenguaje es una habilidad humana y muy importante que nos ayuda a aprender, pensar y comunicarnos unos con los otros. Hay dos áreas importantes o principales en el cerebro que en conjunto van a permitir entender y producir tanto el lenguaje hablado como el escrito. Y también que la enfermedad de Alzheimer puede causar problemas en el lenguaje, ¿no? Esta dificultad para encontrar las palabras o en etapas más avanzadas, comprensión y producción del mismo. ¿Ok? Vamos a revisar qué tareas se van a llevar. Como siempre, hay 3 lecturas. Una de ellas se llama El cerebro y el lenguaje, otra es El lenguaje en la enfermedad de Alzheimer y hay 4 lecturas más sobre el desierto de Sahara. Déjenme ver si las tengo aquí a la mano. Sí, voy a revisar si están en el libro, si no se las mando, ¿ok? Y ahorita lo checo. Lo de las lecturas, ya saben, hay que leer. Algunas requieren que contesten unas preguntas, entonces contestan las preguntas para checarlas en la siguiente sesión. ¿Ok? Y hay retos para el cerebro que también vienen al final del libro. Intenten hacerlos antes de la siguiente sesión. ¿Ok? Hay preguntas, comentarios, inquietudes. Maestra, Sí. Sí, los ¿quién, escucho. quién sigue? ¿Yo, A María? ver, sí, usted, María. Lo que yo quiero saber es, por ejemplo, yo ya respondí todo lo del módulo 5. ¿Hay que responder lo del 6 o lo del 5? Pues es que este es módulo 7, aunque aquí hay un errorcito, lo voy a checar. Este es el módulo 7, o sea, hasta el 7 nosotros ya tendríamos que tener todo resuelto. Ah, ok. Bueno, yo lo resuelvo. Muy bien. Sí, que no sé por qué aquí dice módulo 6. Está lo correcto. Sí, hasta ahorita ya hasta el módulo 6 ya tendrían que tener todo terminado. Porque lo que nos queda de tareas es el módulo 7, que es lo que vamos a revisar. Las actividades del módulo 7. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Ok, bueno, Sí. entonces, Bueno. Rafaela, ¿tiene otra pregunta? Sí vienen las lecturas de lo del que mencionaba, sí vienen en el, ¿cómo se llama? En el manual. Ok, ¿viene todo? Y está completo lo que mencionaba. Ajá, sí. Ok, En esta entonces, ocasión es muchísima lectura. pero acuérdense, como estudiamos el lenguaje, es para que mientras leen hagan conciencia de todas las áreas que se les están activando. ¿Sí? Okay. Maestra, entonces sería bueno leerlas en voz alta, ¿verdad? Traten de leer en voz alta, lectura también así, sí, porque saben que eso les ayuda a retroalimentar si algo están pronunciando mal. Bueno, pues, entonces, hasta aquí Terminamos dejamos entonces. la... Muchas ¿Sí? gracias. ¿Alguien quería comentar? ¿Alguien? Gracias. ¿No? PC Gracias, dice, maestra. A ver, o sea, ajá, Margarita. concluimos el módulo 7. Concluimos el módulo 7, es correcto. acuerdo. Ya vamos a pasar al 8. ¿Ok? Muy bien, Bueno, gracias. pues muchas gracias. Muy Muchas participativos el día de hoy. Nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias, Buen maestra. día. Hasta el lunes. Gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias, maestra. Hasta A luego. ustedes.